La pregunta era, ¿cómo es esto de la estructura de las proteínas? Entonces, rebobinando un poco, dentro de la célula hay lo que conocemos biomoléculas, que son polímeros, y estos polímeros suelen ser proteínas, y las proteínas son cadenas de aminoácidos, pueden ser carbohidratos, pueden ser lípidos, pueden ser ácidos nucleicos. Entonces, las proteínas, nosotros las vemos, hay varias formas de representarlas. Por ejemplo, su secuencia con letritas o su secuencia lineal, ¿no? Entonces, habitualmente las proteínas empiezan con un aminoácido que se llama metionina, habitualmente, no siempre, y luego sigue otro y otro y otro y otro, ¿ya? Pero resulta que estas proteínas se pliegan y tienen estructura. Y ahí hay una estructura. Entonces, la pregunta creo que va, ¿cómo es esto? ¿Qué significa esto? ¿No? Y cómo llegamos a esto, porque, chuta, yo miro la célula en el microscopio y claramente no veo nada de esto. Entonces, ¿cómo se llega? Esto es una representación de la estructura cuaternaria de la proteína. La estructura primaria es la secuencia, la aminosídica. La estructura secundaria son los arreglos como alfa hélice. Eso, ¿ven que parece una hélice? Eso se llama alfa hélice. La estructura terciaria es cómo forman dominios, y la estructura cuaternaria es ya cómo está empaquetada toda la proteína. Entonces ahí hay una proteína, pero hay que entender cómo se llega a esto, ¿ya? Y se lo voy a explicar en dos palabras nada más, ¿ah? Eh, la forma canónica es hacer un cristal de proteína. Y luego que ustedes tienen un cristal de proteína, se hace algo que se llama difracción de rayos X, ¿ya? Entonces, en dos palabras, ¿cómo se hace esto? Esto es igual que cuando ustedes toman su tecito, por ejemplo, aquí está mi tecito, no le eché azúcar, pero ustedes le echan azúcar y lo dejan evaporar. O sea, se van. Y después vuelven y miran la taza y resulta que hay unos granos de azúcar, se cristalizaron, se formaron espontáneamente cristales de azúcar. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Se empieza a evaporar el agua, se empiezan a reordenar las moléculas y se ordenan de tal manera que quedan muy ordenados y forman un cristal. Eso mismo uno hace con la proteína. Toma mucha proteína, tiene que estar pura, en solución acuosa, le saca el agua y se forman cristales de proteína. Y ahí está, hay una fotito, esa cosa es un cristal de proteína. Entonces, luego, esto uno lo pone frente a un rayo, un haz de rayos X, y esos haz de rayos X impacta sobre esto, y esto es lo mismo que una bola de discoteca. En la bola de discoteca está lleno de espejitos, y uno impacta un haz de luz, si no, no funciona esto. Entonces hay que iluminar con una ampolleta esta cosa, y dependiendo del ángulo en el que esté cada espejito, va a reflejar un color. ¿Mm? Entonces, ese color nos va a dar información del ángulo. Y eso es la misma idea de lo que pasa aquí. Cada átomo va a difractar, o sea, si viene me voy a poner por acá, el haz de rayos X lo va a difractar en un cierto ángulo. Y uno tiene que medir esos ángulos. Eso es algo, suena complicado, ¿no? Bueno, lo es un trabajo que antes se hacía manualmente y era lo que decíamos de chinos. Esto de acá raro, si lo miran con atención, no se ve muy bien y no sé si se vea, pero lo que importa es que hay muchos puntitos. Cada puntito es la difracción hecha por un átomo. Y luego esto se reconstruye, se pasa por el computador y finalmente obtenemos esto. Y esto es algo que nos da el computador, que es la estructura, es un modelo de la estructura de la proteína. Así es como se obtiene esto. Entonces, ¿qué información nos dice esto? Aquí este es un canal. Entonces, esto aquí alguien ya lo pintó de colores, porque esto no viene de colores. Entonces, esto nos dice, ay, perdón, que viene la ambulancia, tengo que apagar ahí se fue la ambulancia. Ya, pasó por la calle, por la otra calle. Entonces, esto nos dice que esta proteína en verdad tiene 4 pedacitos, y a cada pedacito le llamamos subunidades, y cada uno es un péptido que tiene un amino y un carboxilo, que son el comienzo y el fin. Entonces, la roja es una, no sé qué color es esta es otra, la verde es otra y la amarilla es otra. Habían 4 subunidades que eran necesarias para formar esta proteína, que es un canal. Si lo miramos de lado,
resulta que ahora aparecen otras cosas y se ve esa culebrita que yo les decía así. Esa estructura tiene un nombre, porque es algo muy común, y eso se llama hélice alfa, o alfa hélice. Hay otros tipos de hélice, son tecnicismos, no importa. Hay otra estructura, no se ve en esta proteína, que se llama láminas beta, que se forman entre varias partes de la proteína, forman algo que a alguien le pareció que era como una lámina, como una sábana, ¿ya? Sábana beta lo van a leer por ahí. Entonces, estas son las formas de cómo la proteína se pliega. Ahora, ¿por qué se pliega en esa forma? Bueno, ese ya es un problema termodinámico. La proteína busca o llega más bien al valor energético menor, a la estructura de menor energía, y esto es la estructura de menor energía. Hay algo que no les he dicho, y lo que no les he dicho es que esta proteína no está en agua, esta proteína es un canal iónico, y ese canal iónico vive en el mundo de la membrana, y si miran mi cursor, aquí más o menos creemos que empieza la membrana, aquí abajo más o menos creemos que termina la membrana. Entonces, esto puso un problema serio porque probablemente le han dicho que las proteínas de membrana no se pueden solubilizar, porque las proteínas de membrana viven en la membrana, que es como aceitosa. Entonces, quien hizo esto generó varios trucos para poder solubilizar, hacer que esta proteína estuviera soluble en agua, no se desarmara, y el truco fue ponerle diferentes detergentes. ¿Ya? Ganó el premio Nobel por eso, quien hizo esto, así que no fue un truco menor. Entonces, pero yo no les voy a preguntar de esto en la prueba, ¿eh? Así que por eso tampoco voy a entrar en más detalle. Ahí en este monito, vamos al de abajo mejor. En el de abajo, todo esto, si fijan, es como un caminito. Todo eso es el esqueleto de la proteína y es lo que se llama el esqueleto peptídico. Y para acá por el lado sale un grupo grande, esos son los residuos que se llaman de la proteína. Este tiene otra cadena lateral, esto tiene otra cadena lateral y están en ese caso mirando para el lado. En el caso de un canal iónico, ven los rojitos, esos rojitos son átomos de oxígeno que forman una estructura, un enlace que se llama carbonilo, y están esos oxígenos mirando hacia la vía de conducción. Aquí esas pelotitas de tenis son los iones. Entonces, está el ion positivo y está cerca esos negativos. Pero además hay otro negativo acá, que es el agua. Entonces, el estudio de la estructura de proteínas nos permite contestar preguntas a nivel molecular y atómico. Por ejemplo, aquí la pregunta que se quería contestar era cómo se mueven los iones en este tunelcito, en este canal iónico. Eso en grandes, breves palabras. Espero haber podido responder la pregunta. Ya, más preguntas. Aprovechen, este es el momento de hacer preguntas. Si no hay preguntas, vamos a hacer un poco de clase. Pueden preguntar el potencial de equilibrio, el potencial de acción, el potencial de reposo, un poco de la sinapsis. Eso es lo que hemos visto. Ahí está la sinapsis, por ejemplo, spoiler. Profe, yo tengo otra duda. Dele, este es el momento de las dudas. Cuando usted habló de los segmentos de la... Proteína. Cuando habló de los segmentos de la S4 y el señalizador de potencial, Sensor. el sensor, Sí, usted explicó lo de las familias y sí. después explicó la, mm, que después del proceso evolutivo el sodio era un poquito más grande que la proteína de potasio. El canal de sodio, sí. Eso, el canal de sodio. Pero usted decía que el potasio necesitaba 4 proteínas y el sodio 1. Sí, Y ahí yo me confundí porque se supone que ahí, claro, porque ahí están repetidas
4 veces la misma secuencia de proteínas en sodio y abajo solamente una. Entonces como que no caché por qué abajo, si estaba sola, necesitaba uno solo y arriba necesitaba, no sé si se entiende la pregunta. Es al revés. Yo creo que te confundiste, te confundiste. Mira, a ver, dame, déjame ver. Esta nos va a ayudar. Mira la de abajo a la derecha. Esta es una pregunta importante, ¿ah? Y la gente se confunde. Entonces, qué bueno que me la hiciste, porque esta es una pregunta importante. Entonces, miren abajo a la derecha. Esa es la estructura. Voy a hacerlo más grande para que. Ya. 5. Entonces, si nosotros fuéramos con nuestro microscopio y nos pusiéramos en la membrana y empezáramos a buscar un canal, lo que veríamos es una cosa así. Sin colores, olvídense de los colores, ¿ya? Veríamos una cosa así. Y esta cosa así es como, digamos, una florcita que tiene 4 pétalos o tiene simetría de 4. Es algo que tiene simetría de 4. Entonces, este es el fin de la historia, ¿ya? Entonces, ya, eso es una de las cosas que sabemos. Tiene simetría de 4. La otra cosa que sabemos, y esto es una cosa más bien histórica, es que la primera, cuando en los 80 se identificaron estas proteínas y se clonaron, ese es el nombre técnico para decir que se determinó su secuencia de aminoácidos, ¿ya? Entonces, cuando se identificaron estas proteínas y se clonaron, la gente se dio cuenta que los canales de potasio tenían relativamente pocos aminoácidos. Estos son como 400 desde el amino al carboxilo, y tenían 6 segmentos de la membrana y ese poro. Ese es el primer hecho experimental. El segundo hecho experimental es cuando se clonaron los canales de sodio y de potasio, la gente se dio cuenta que tenía entre 1600 y 2000 aminoácidos. Y además tenía repetido. Esta cosa, vamos a llamar al señor lápiz, esta cosa es muy similar a ese, es muy similar a ese en secuencia y es muy similar a ese. Y todos esos además son muy similares a ese, al de potasio. Entonces, la hipótesis, y que parece ser verdad, es que los canales de sodio y de calcio ocurrieron a través de una doble duplicación génica. ¿Qué significa esto? Este gen, que tenía 6 segmentos de transmembrana, se duplicó en algún momento de la evolución. Y dio, como se duplicó, ahora va a tener 12. Y ese pedazo de DNA se duplicó de nuevo y pasó de 12 a 24. Entonces, eso es lo que probablemente ocurrió. Entonces, ya, pero cómo esto hace que nos da información sobre el ensamblamiento de este canal? Porque aquí abajo a la derecha, esto ya está ensamblado. ¿Mm? Entonces, y esto lo sabemos hace relativamente poco, unos 12 años más o menos. Entonces, tiene una simetría de 4, simetría de 4. Entonces, ¿cómo podemos explicar esa simetría de 4? Mirando todos estos dibujitos, bueno, lo más simple de pensar es que si miran la de aquí arriba, ahí está la simetría de 4. 1, 2, 3, 4. Ese lo teníamos fácil. Entonces, esa cosa en la membrana se debe ensamblar así. 1, el repetido 1, el repetido 2, el repetido 3, y aquí el que dibujó lo quitó el 4 para que lo veamos. Entonces, aquí está eso que yo decía que era como una flor, por decir algo, ¿ya? Entonces, esa sería la explicación para el de arriba. ¿Cómo explicamos el de abajo? Bueno, el de abajo tiene solo 6 segmentos, no tiene 24. Entonces, la explicación es que tienes que juntar 4 de estos para formar toda esa estructura. Eso es. No sé si quedó un poco más claro. Entonces, la idea es cómo, porque todo esto, todos estos dibujos, además, vinieron desde muchísimo antes de que se tuviera la estructura de la proteína. Entonces, la manera de pensarlo, de explicarlo, sin tener la estructura de la proteína, se hicieron un montón de experimentos, ¿ah? Que mostraron que era verdad. Pero la manera de explicarlo fue, bueno, este debe ser el chiquitito, pues este debe ser la estructura mínima. Y esto de acá, por la evolución, fue llegando a esto y esto debe ser el máximo. Y ya. Entonces necesitamos uno de estas cosas o 4 de estas cosas más pequeñitas. Entonces, para que no se le olvide ahí
porque la pregunta, en la pregunta también había algo como medio evolutivo, ¿no? Entonces, para recordarle, ¿de dónde vienen todas estas proteínas? Vienen de este ancestro, que este ancestro tenía 2 segmentos de transmembrana y un poro. De aquí aparecieron los canales de potasio del potencial de reposo. Acuérdense que el potasio es el ion que controla principalmente el potencial de reposo. De aquí ocurrió una fusión con esta cosita de acá, esta proteína que tenía 4 segmentos de transmembrana, y ahora tenemos a este que sería el origen de los canales voltaje dependientes. Y aquí está toda la familia, o superfamilia, como le quieran llamar, de los canales voltaje dependientes, que son muchos, 40 genes de esto en nosotros. Y en este momento acá, donde está el cursor, ahí ocurrió la doble duplicación génica. Y pasamos de 6 segmentos de transmembrana a esta cosa monstruosa que tiene 24. Ya, más preguntas. Entonces, ya que estamos en esta, algo que siempre es bueno machacar un poco con esta idea es, ¿por qué necesitamos tantos canales, tantos genes? Porque miren, aquí yo ya me mareé mirando si cuántos genes hay, chuta, un montón, ¿ya? Imagínense, aquí hay 8, se llaman 1.1, 1.2, hasta el 8, en verdad son hasta el 13, porque esta diapositiva es antigua. Entonces tenemos como 40 genes para esto. Hay invertebrados que tienen 70 genes para canales de potasio, pero hay como 4 o 5 genes de canales de sodio. Entonces, ¿por qué necesitamos tantos, o por qué aparecieron más bien tantos genes de canales de sodio y potasio? Yo no sé si les mostré esta diapositiva, si no se la mostré no importa, no pasa nada. Eh, Estos son diferentes experimentos en diferentes animales de canales de sodio. Esto es igual que solamente la corriente de entrada. ¿Ah? Entonces esto es igual que el calamar. El calamar está acá. ¿Ya? Entonces, todos estos son muy parecidos en el sentido de que hay una corriente hacia abajo muy rápida y se inactiva. Miren todo esto, hacia abajo muy rápida y luego se inactiva, o sea, desaparece. En esto igual, hacia abajo muy rápido y se inactiva. Si ustedes calculan las velocidades, son relativamente parecidas, ¿ya? Son relativamente parecidas. Todos tienen más o menos la misma forma. Sin embargo, si vemos la forma de las corrientes de canales de potasio, ahí hay un montón de diversidad de formas. Entonces aquí solamente les muestro los 4 primeros que se identificaron, históricamente hay más. Eh, este de acá, estos son lo mismo, el mismo experimento que la diapositiva pasada, pulsos cuadrados de voltaje, vamos más o menos del potencial de reposo y damos esos pulsos cuadrados de voltaje y vemos qué pasa. Y aquí se abre lentamente, no se inactiva, aquí se abre, tienen que creerme, este un poquito más rápido que el de la derecha, este C un poquito más rápido, este aquí en B se abre, tienen que creerme un poco más rápido, pero se inactiva, se va la corriente a cero, y si hiciéramos lo suficientemente largo, este registro llegaría a cero, y este de acá se inactiva muy rapidito. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que hay una diversidad de canales de potasio, y esa diversidad va a hacer que la velocidad de bajada del potencial de acción sea diferente, dependiendo del tipo de canal de potasio. Entonces, los canales de sodio son todos súper rápidos, ¿ya? Entonces, es relativamente fome. Se abren los canales, se va a depolarizar la célula más o menos a la misma velocidad cualquier célula, más o menos. La gran diferencia está en la velocidad de repolarización, y es lo que estoy dibujando acá. Entonces, si los canales de potasio son muy lentos, la repolarización va a ser muy lenta. Recién por acá voy a poder generar un nuevo potencial de acción. Si la velocidad de apertura de los canales de potasio es muy rápida, voy a repolarizar muy rápido. Y aquí eso es lo que estoy tratando de dibujar acá. Y ahora en este momento, en este momento donde está el lapicito, ahí voy a poder generar un potencial de acción. Entonces esto es interesante porque esto se ve en el sistema nervioso y lo vamos a ver eventualmente en el futuro, que hay neuronas que disparan muy rápido, a alta, en un intervalo de tiempo disparan muchos potenciales de acción, y hay otras que disparan muy poquitos. Entonces, esta
esto permite explicar ese fenómeno de por qué tienen diferentes frecuencias de disparo. Entonces, la gran modulación de la velocidad o la frecuencia de disparo, más bien, está dada por los canales de potasio. Entonces, esa diversidad de canales de potasio explica que hayan células que disparen potenciales de acción de diferentes frecuencias. Los canales de sodio son rápidos y la célula se depolariza súper rápido, todas más o menos igual. Es fome. No le digan esto a alguien que trabaje en canales de sodio porque le va a decir que no, que hay mucha diversidad. No, en la vida real no. Es como la gap junction, la sinapsis eléctrica, que si le preguntan al que estudia gap junction le va a decir que es lo más importante del mundo y que hay no sé cuántos millones. Sí, sí, pero aún así son menos que la sinapsis química. Más preguntas. Aprovechemos que es el momento de las preguntas. Entonces, si yo tuviera que preguntarme cuáles son los conceptos más importantes que hemos visto en este curso, el potencial de reposo, porque de ahí partía todo. ¿Cómo explicamos el potencial de reposo? Con el potencial de equilibrio de los iones, y probablemente yo les pida calcular un par de potenciales de equilibrio, le voy a dar las concentraciones y tienen que calcularlo. Eso está en el PURBES, ese cálculo, simplísimo. Lo hicimos también aquí mirando una tabla. El potencial de reposo no es solamente explicado por un ion, sino que vimos una ecuación que permitía calcular ese potencial de reposo. Y si cambiamos, y esa ecuación era interesante, la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz, porque si nosotros cambiamos, vamos a ver si es que está. No está en esta diapositiva. Sí está. Esta ecuación es interesante porque nos da cuenta del potencial de reposo, pero ya no usando solamente un ion como usábamos en la ecuación de NER, sino que aquí usa 3 iones y eso es algo bastante más fisiológico, ¿ya? Entonces, y esto además, este es súper bueno, porque nos dice qué es lo que va pasando durante el potencial de acción. Entonces, en el reposo, la permeabilidad de sodio, miren aquí, en el reposo, vamos a llamar el lapicito, en el reposo la permeabilidad del potasio es mucho más grande que la permeabilidad al sodio. Entonces, imagínense, en ese caso, la permeabilidad de sodio es 0. No me voy a olvidar de la de cloruro también. Entonces, el potencial de reposo es básicamente muy cercano al potencial de equilibrio de potasio, ¿ya? ¿Qué pasa durante el potencial de acción? Durante el potencial de acción se abren canales de sodio, aumenta la permeabilidad al sodio, y eso es lo que se muestra ahí. Y ahora la permeabilidad al sodio es muchísimo mayor que la permeabilidad al potasio. Entonces, eso podríamos pensarlo como 0. Este también es fome. Y nos quedamos ahora que esta ecuación, el potencial de reposo, es básicamente dado por la concentración de sodio, ¿ya? Si esto fuera 0, si la permeabilidad fuera 0 del potasio, sería esto. Si la permeabilidad del cloruro fuera 0, sería esto también. Y en ese caso, ese valor también se iría con este porque son iguales. Y el potencial de reposo sería igual al potencial de equilibrio del potasio. Eso no ocurre en la vida real, no ocurre porque hay algo de permeabilidad de potasio, ¿ya? Pero en el caso hipotético, entonces podríamos llegar de esta ecuación a la ecuación de Nernst. ¿Y qué es lo que pasa al final? Entonces pasamos de esta condición en la cual el potencial, la permeabilidad de sodio era muchísimo mayor a la permeabilidad de potasio. Luego baja la permeabilidad de sodio porque los canales de sodio se inactivan y se empiezan a abrir los canales de potasio. Y ahora volvemos a la condición original, en la cual la permeabilidad a potasio era muchísimo mayor a la permeabilidad de sodio. Entonces, esta ecuación nos permite entender el cambio en el potencial de la célula como un cambio de permeabilidades. Y cambio de permeabilidad es apertura y cierre de canales. Eso lo hemos visto y eso les tiene que quedar como bien claro,
¿Mm? Estoy viendo, entonces, en esa diapositiva, esta diapositiva ahora es como la misma idea de la diapositiva anterior, pero esto viene de la simulación, y arriba está la ecuación de lo mismo. Esto es un potencial de acción simulado, y para generar los parámetros de esta simulación se hicieron varios de los experimentos que yo les mostré en la clase. Entonces, negrito el potencial de acción, se parece mucho al potencial de acción de la vida real del calamar. Y, y aquí, esta simulación, uno cuando hace una simulación es para saber cosas que no puede saber de otra manera. No puedo hacer el experimento, entonces el computador lo tiene que hacer. Entonces aquí vemos que esto es la conductancia, ¿ah? Pariente de la permeabilidad. No es lo mismo, pero es pariente. La conductancia es la apertura de los canales. Entonces, la apertura de los canales, miren, ocurre antes los canales de sodio que los canales de potasio. Y vimos en la clase que el canal de sodio se abría antes, era más rápido, ¿ya? Entonces, llega la conductancia de sodio llega a un máximo y un instante después llega al máximo aquí el potencial de acción y empieza a bajar la conductancia de sodio porque los canales se inactivan. Y aquí lo voy a escribir. Horrible. Inactivan. Eso quiere decir, ¿eh? Se inactivan los canales de sodio y al mismo tiempo, miren aquí en el pico del potencial de acción, al mismo tiempo, señor lápiz más o menos, ahí ya hay canales de potasio abiertos, se demoran más en abrirse, y hay un tercio más o menos abierto. Entonces, cuando aquí la velocidad es máxima, más o menos aquí la velocidad es máxima, casi todos los canales de potasio están abiertos, casi todos los canales de sodio están cerrados. Entonces, esto nos muestra que la apertura de los canales de sodio ocurre antes, el pico del potencial de acción está dado principalmente por la inactivación, eso no se ve, pero me lo tienen que creer, o me lo pueden creer, no, no. El Purvet también le pueden creer. Hay experimentos que muestran eso, ¿eh? No, no se muestra aquí. Entonces baja el potencial de acción porque se empiezan a inactivar los canales de sodio, pero al mismo tiempo ya hay un montón de canales de potasio abiertos. Entonces están como separados. Aquí la apertura de los canales de sodio ocurre antes, la apertura con los canales de potasio ocurre después. Ya, preguntas. Hemos hablado casi toda la clase. Así que yo creo que no vamos a hacer clase hoy. Ya, otra de las cosas que vimos fue la transmisión sináptica y como el spoiler de la transmisión sináptica, y vimos que esto es una sinapsis química, hay varias sinapsis eléctrica que está a la izquierda, que tiene estos canales iónicos que se llaman conexones o gap junction. Aquí están, señor lápiz, ven, ya es algo útil. Gap junction es el nombre. Uniones en hendidura lo van a ver en español. Entonces, la gran diferencia de la sinapsis eléctrica con la sinapsis química es la velocidad. La apertura de los canales iónicos va a permitir el flujo de esos iones, el ion rojito de un lado para el otro, la célula se va a depolarizar y va a generar un potencial de acción. Sin embargo, en la sinapsis química tienen que ocurrir un montón de cosas y ya hemos spoileado más o menos cuáles son las cosas que ocurren. Llega el potencial de acción, se abren canales de calcio, aumenta el calcio, ese calcio hace que la vesícula se fusione, ahora los neurotransmisores difunden, llegan aquí y se tienen que abrir estos canales. Entonces pasan un montón de cosas, se demora un poco de tiempo. ¿Mm? Entonces, y aquí está graficado, este es un experimento de la sinapsis eléctrica, arriba el potencial de acción en el presináptico, abajo se genera un potencial de acción en el postsináptico y el delay entre ellos es muy poquito, 100 microsegundos, 0.1 milisegundos. En una sinapsis química podrían ser varios milisegundos, 5 milisegundos, por ejemplo.
Entonces, hay diferencia entre la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. Algo que no les conté, y esto es como un dato freak, pero aparentemente tan freak que sale, no sé si esto es del Purves o de otro libro, de un libro de fisiología, es cómo se descubrió la neurotransmisión. Este es un experimento de Otto Lewy, que es el que estaba trabajando en esto, y él lo que veía es que estaba estudiando el, la contracción del corazón. Esto sacaba los corazones de los perritos y si ustedes sacan un corazón sigue latiendo, ¿ah? Y eso lo hemos hablado en este curso. ¿Por qué? Bueno, por las propiedades, hay mucha gap junction en ese corazón y hay células marcapaso que van marcando el paso de todo el corazón. Y eso lo van a ver en fisiología. Um, pero resulta que si ustedes estimulan el nervio, este nervio que se llama nervio vago, Otto Lewin no tenía idea de lo que hacía, ¿ah? Pero sí lo que sabía es que si estimulaba eléctricamente, generaba potenciales de acción en el nervio vago, cambiaba la frecuencia de contracción de este corazón. Y esto es lo de arriba, el corazón 1, esto es la fuerza en el eje de las I, entonces se contrae espontáneamente, como pueden ver, espontáneamente, con una cierta fuerza, y él cuando estimulaba, disminuía la fuerza de contracción. Miren, ese máximo, ese máximo, ese máximo, disminuye la fuerza de contracción, pero también hay un espaciamiento en el ritmo cardíaco, en el momento en que se produce. Y eso a nosotros nos pasa habitualmente, a veces aumenta nuestro ritmo cardíaco cuando estamos en la bici o haciendo ejercicio, cuando estamos durmiendo baja nuestro ritmo cardíaco, así que esto es fisiológico. Eh, entonces, Otto Loewi tuvo un sueño, dicen, y en el sueño él vio este experimento, y el experimento fue estimular el nervio. Se suponía que había algo que se liberaba, que el nervio liberaba algo al corazón, ¿ya? Pero no tenía ni idea qué era, y si era verdad tampoco. Entonces, en el sueño dicen que vio este experimento, entonces la idea es que si se libera algo en este receptáculo, esos puntitos blancos, y si tenemos una manguerita, lo podemos llevar a otro corazón. Entonces se lo vamos a liberar a ese corazón, sin necesidad de estimular eléctricamente ese corazón. Esa fue, dicen, ¿no? Que ese fue el sueño. Entonces hizo este experimento y vio que el primer corazón disminuye la frecuencia y la amplitud de contracción, eso ya lo sabía. Le pone la manguerita, por supuesto, para llevar lo que hay en este superfusado, se lo pone al otro corazón, y miren lo que pasa. Después de un tiempo ocurre exactamente lo mismo. Disminuye la fuerza de contracción de este corazón y hay un espaciamiento más largo entre contracción y contracción. Entonces, con este experimento, Otto Lewin mostró que el nervio vago liberaba algo. No es que estuviera fusionado y tuviera un túnel entre el presináptico y el postsináptico, sino que ese presináptico liberaba algo y él le podía sacar ese algo y se lo podía poner a otro corazón. Entonces era una sustancia difusible que salía del axón. Y este es un experimento genial. Eh, Ahí apareció nuestro entendimiento de que había neurotransmisores. Este es el primer experimento que muestra que hay neurotransmisores. Entonces, solo para repasarle un par de cosas que a mí me parece interesante, es que eh, bueno, yo, a ver, aquí discutimos y ustedes lo pueden ver con más detalle en el video que teníamos aquí en este experimento, estimulamos ese axón libera, ahora sabemos acetilcolina, se contrae el músculo, se genera un potencial de acción, el negrito, pero si yo le quitara el potencial de acción, si yo bloqueara los canales de sodio, voltaje dependiente, voy a ver la señal de abajo, ¿ya? Y esa cosa se llama un potencial de placa, eh, y está dado por la liberación de acetilcolina. Esa liberación de acetilcolina, vamos a ver la clase que viene, que abre canales iónicos, ionotrópico, eso genera una despolarización, y esa despolarización es bastante grande, desde menos 100 hasta casi menos 50. Es brutal, ¿ah? Es brutal. Esto en el cerebro no ocurre. En el músculo sí, pero el cerebro es mucho más pequeñito. Ah, brutal la depolarización. Y aquí, esto, Hodgkin y Katz, si no me equivoco, se dieron cuenta que si miraban con atención el instrumento de medición, se veían unos saltitos chiquititos.
hicieron un análisis estadístico y se dieron cuenta que la amplitud de estos saltitos chiquititos eran múltiplos. Entonces llegaron a la brillante conclusión de que la liberación de estas cosas es un evento cuantizado. O sea, hay un número mínimo. Hay unas bolitas o unas cajitas o lo que sea, ellos lo llamaron cuantas, hay unos cuantas de neurotransmisor y nada puede ser menor que ese cuanta de neurotransmisor y se libera un cuanta, dos cuantas, tres cuantas, 10 cuantas. Y eso es lo que el análisis de esta figura. Las amplitudes de las depolarizaciones eran 0,4, 0,8, el doble, el triple, el cuádruple, etc. ¿no? Entonces de ahí viene la idea del cuanta y muchos años después viene el experimento cuando ya la gente dominó la microscopía electrónica, que ya existía en el otro tiempo, pero era como un caballo salvaje, nadie entendía muy bien cómo dominar esta técnica. Entonces aquí se ven que hay bolitas, y esas bolitas son las vesículas sinápticas, y como pueden ver ustedes, mejor que yo tengo que usar la lupa, aquí la lupa, son todas más o menos del mismo tamaño. Entonces, y ahí viene la idea, un cuanta una vesícula, que ese es el mantra y parece que es verdad, ¿no? Todo indica que es verdad. Y este es otro experimento genial en el que se muestra que aquí esa vesícula se fusionó. Entonces, esta es la prueba de que esas vesículas, yo les conté, hay que matar, fijar el tejido, entonces uno no puede hacer un video, esto es solo tomar fotos. Entonces alguien hizo un experimento genial que fue estimular y congelar el nervio de inmediato, un milisegundo después, y ahí vio que había unas vesículas. Esa es una vesícula y está fusionada con la membrana plasmática. Entonces, efectivamente, hay una fusión. Y aquí este señor John Heuser tomó otra foto, es como que rompiera, sacara el presináptico del postsináptico y mira el presináptico por abajo. Esa es la idea. Y cuando lo mira por abajo, suena como de ciencia ficción, ¿eh? Cuando lo mira por abajo, ve esos hoyos. Y esos hoyos son las vesículas que se están fusionando. Hay unos chiquititos y unos grandes, pues, ¿no? Ese chiquitito, este de acá es bastante más grande, este es como gigante, es como un cráter lunar. Bueno, porque probablemente recién se fusionó. Y este se fusionó hace un par de milisegundos. Y también les conté que esto no era una sopa, pues, sino que estaba todo ordenado, estaban en filita esos hoyitos, entonces las vesículas estaban ordenadas. Y habían unos puntitos, un empedrado, y eso probablemente son los canales de calcio voltaje dependiente que se tienen que abrir entre el calcio y se fusiona, aumenta el calcio localmente al lado de la vesícula y se fusiona, no aumenta el calcio en toda la vesícula, en todo el terminal. Ya, pregunta, porque yo he hablado mucho rato. ¿Hay enfermedades? Me van a preguntar. Sí, vamos a hablar de algunas en las próximas clases. Hay desbalance en los neurotransmisores. Yo solo le he contado un poquitito de acetilcolina. ¿Ah? En las próximas clases vamos a hablar más de acetilcolina y de los otros neurotransmisores, que son bastante importantes. Hay varias patologías en las cuales hay desbalance de neurotransmisores. Depresión, en estrés también hay bastante evidencia. Enfermedades que llamamos neuropsiquiátricas, también hay depresión mayor, esquizofrenia, también hay epilepsia. Hay otras causas, sí, hay otras causas también. Hay otras cosas que pasan, sí, sin duda. De eso vamos a hablar en el futuro. Ya. Si no hay más preguntas, lo último que les quiero machacar la cabeza, porque no hay otra palabra, y que es algo sumamente importante, es que hay receptores ionotrópicos y metabotrópicos. Entonces, aquí a la izquierda está el receptor ionotrópico, es un canal iónico. Ese canal iónico tiene aquí el sitio de unión para ese triangulito, ligando es el nombre genérico, y este triangulito hace que se abra la puertita y el canal conduzca. Y esto es rápido, se demora poco, muy poco en abrir ese canal, pero también dura poco. 20 milisegundos dura la apertura del canal, más o menos, un poquito más, un poquito menos, 20 milisegundos. Entonces, si ustedes quieren contraer el músculo, entonces si estamos ahí tranquilos y viene el león con su fauce, entonces
hay que correr, y es lo que hacemos nosotros habitualmente, corremos, entonces la liberación de neurotransmisor va a abrir canales iónicos, se va a depolarizar la neurona, se va a generar potencial de acción, en el músculo lo mismo, se va a generar potencial de acción, se va a contraer el músculo y vamos a salir corriendo. Eh, pero también hay un sistema mantenido que dura más en el tiempo, que es a través de receptores metabotrópicos. Aquí está dibujado otra sustancia, no el triangulito, sino esto otra cosa, no sé qué es. Eh, entonces cambia la forma de este receptor, que es un receptor acoplado a proteína G, ese es su nombre y lo van a ver en los libros así. Son de 7 segmentos de transmembrana, receptor acoplado a proteína G, no está su nombre. Eso activa esta que es la proteína G, que tiene varias subunidades. Esta necesita una de las subunidades GTP unido. Esa proteína G activa una proteína blanco, en este ejemplo es adenililciclasa, que toma ATP y lo transforma en AMP cíclico. En este caso, ese AMP cíclico se une, esos triangulitos se unen a esta quinasa, que es una proteína que fosforila, eso significa quinasa, fosforila ese canal y ahí se abre. Entonces, tantos pasos que me dio sueño, claro, se demora mucho, 200 milisegundos, se demora recién en empezar a abrirse el canal, pero esto puede durar mucho rato, minutos incluso, 5 minutos, 10 minutos más o menos, ¿ya? Entonces, esa señalización a través de receptores metabotrópicos se demora más en ocurrir, pero dura por mucho, 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 mucho más tiempo. Entonces, esos son conceptos claves en la neurotransmisión y que nos van a penar y no los vamos a hablar mucho en el futuro, pero va a salir de vez en cuando. El receptor metabotrópico de dopamina está en cierta parte en tal circuito. El otro receptor metabotrópico y esas cosas nos van a salir, ¿ya? Entonces, los metabotrópicos tienen acción más larga. Los ionotrópicos, ese ahí canal iónico, se abre por muy poco tiempo, tiene una duración, el efecto muy acotado. Ya, preguntas. Como vieron, hoy no pasamos materia, ¿eh? Profe, y un ejemplo como de dónde actúan los ionotrópicos y los metabotrópicos, así como más o menos. En toda la sinapsis del cerebro vamos a ver que hay ionotrópicos y metabotrópicos. Déjame ver si aquí, aunque no venía preparado, déjame ver si esta nos ayuda en algo. No, no nos ayuda en mucho. Déjame ver si tengo alguna... No tengo una clara, pero esta puede ser un poco confusa, pero estos son los genes. Entonces, estos son para un neurotransmisor específico que es glutamato. Entonces, que es el que depolariza, es el neurotransmisor excitatorio más importante del sistema nervioso. Hay varios genes, hay varios tipos de receptores ionotrópicos de glutamato, que esos son nombres históricos por el agonista sintético que los abre. Hay unos que se llaman AMPA, otros NMDA y otros kainato. Entonces, en este tipo de aquí hay 4 genes, en ese otro hay 4 genes, todos estos forman canales iónicos. En este otro hay como 5 genes, ¿ya? En el caso de los receptores metabotrópicos, son estos de 7 segmentos de transmembrana y tienen un montón de genes también. ¿Están en la misma sinapsis? Sí, están en la misma sinapsis. Tú puedes hacer el experimento y se ve, de hecho, aquí no tengo ningún registro, pero tú puedes ver un efecto dual. Que tú tiras el glutamato, por ejemplo, y se ve una depolarización rápida, y después de un ratito se ve otra depolarización que es por el receptor postsináptico. Aquí sí que eso se ve en la vida real. Y tiene efectos diferentes. Tiene efectos diferentes. Y durante el curso vamos a ver algunos de esos efectos. En el caso de, les voy a spoilear un poco, este es aquí hay un montón de aminoácidos, bueno, hay de todo, ¿ah? Hay un montón de sustancias que son los famosos neurotransmisores. Entonces, acetilcolina es ese de ahí arriba, ese es el que se libera en la unión neuromuscular, que mueve los músculos que nosotros tenemos. También están en el cerebro, pero no hay tantos, no hay tanta liberación de acetilcolina.
Glutamato es el neurotransmisor excitatorio, ese se une a un canal iónico, se abre ese canal iónico, la célula se despolariza. GABA viene a partir del glutamato en la síntesis, lo vamos a ver. Es inhibitorio, se abre un canal de cloruro y ese canal de cloruro hace que el potencial de reposo se vaya más hacia abajo. Eso significa que nos alejamos del umbral. Entonces, por eso significa inhibitorio. Inhibitorio significa que nos alejamos del umbral, más difícil generar un potencial de acción. Excitatorio significa que nos acercamos al umbral de disparo, es más fácil generar un potencial de acción. Hay otros como ATP, resulta que el ATP también se libera de vesículas. Y estos de acá que vamos a hablar y nos van a salir de todo el sistema nervioso, igual que glutamato y GABA, son las catecolaminas, que son, o aminas biogénicas, dopamina, norepinefrina, epinefrina, serotonina e histamina. Estas nos van a salir hasta en la sopa, ¿ya? Estos vienen a partir de tirosina, que es otro aminoácido. Curiosamente, todos estos tienen solamente receptores metabotrópicos. Todos los de la izquierda tienen receptores ionotrópicos y metabotrópicos. Y vamos a ahondar sobre esto, ¿eh? Si esto es un spoiler nada más. Y se acuerdan que yo les dije que había unas vesículas que eran grandes y que venían desde el soma caminando, y esas vesículas no tenían neurotransmisores pequeños. Todos los de arriba son neurotransmisores pequeños, pequeños porque son sustancias pequeñas, de bajo peso molecular. Esto de aquí arriba es una cosa más complicada. Esto es una proteína chiquitita que se llama péptido, ese es su nombre genérico. Entonces, esta tiene como 5 aminoácidos de longitud y esto se sintetiza en el soma. Y esto es un neuropéptido, encefalina. Y eso viene en una vesícula desde el soma. Entonces, esto es como spoiler de lo que vamos a ver en el futuro, de las moléculas que vamos a ver en el futuro. Ya, preguntas. Se me acabó el té. Ya, si no hay más preguntas, entonces les recuerdo, el jueves no tenemos clase. La prueba va a ser a partir de las 9:30, va a durar 8 horas. Ahí tengo que calcularle cuánto es eso. Pueden entrar varias veces. Está pensada para que se demoren 40, 45 minutos, no más que eso. Quizás haya una o dos de desarrollo, cortas. Eso. Todos tienen que estar en el Moodle, porque la prueba es a través del Moodle. Eso. El año pasado hicimos todo el año, ustedes saben, en Moodle no hubo ningún problema. Hubo un par de... No, yo creo que no hubo ningún problema. Un par de situaciones que me mandaron un mail y ya, se solucionó. Ya, si no hay más preguntas, entonces nos vemos el otro lunes. La PEP es el jueves. Cualquier cosa me mandan un email. Ya, chao, chao, cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Chao, chao, cuídense.